Bueno, en este caso ya tomamos las fotos en G6 y todas estas fotos, como podemos ver, las primeras tres que tomamos ya están aquí y las demás son otras 17 que nos incluyen en esta parte. Eh, Posteriormente, eh, debido a los problemas del tiempo y del procesamiento, decidimos tomar las fotos primero y posteriormente guardarlas. Entonces, guardarlas y llamar a la función para determinar sus momentos de Q y reconocer sus números, el número de cartas. Esto lo hicimos en while, el cual va a acceder a nuestra carpeta 6. Y debido a que los parámetros de las fotos, como las fotografías no eran iguales, no pudimos guardar los valores de polarizaciones a usar en nuestro backpropagation, ya que si guardábamos uno, funcionaba con algunas cartas, reconocía algunas cartas, pero no todas. Ni siquiera no, ni siquiera todas estas 20 cartas, 17 cartas. Entonces nos vimos forzados a inicializar en valores random, por lo que en la línea 63 y 64 nos pregunta si queremos guardar la detección de estos números. Entonces vamos a ponerle que no hasta que nos dé el número a guardar, que más o menos es en unas 3 o 4 iteraciones máximas. Entonces comenzamos con eh, corriendo nuestro programa. Entonces primero corremos la función, después cargamos nuestras librerías para nuestro programa, las direcciones y el nombre de la foto. Entonces, ahora comenzamos con el while a validar nuestros números, nuestras fotografías, perdón. Entonces, ponemos que si queremos leer una foto, comenzamos por la primera, que es el 4. Entonces, como anteriormente lo dije, en la base de datos tenemos 2 fotos de cada una, por lo que nuestros valores van a salir un poco eh, dobles, por así decirlo, en G5. Entonces, posteriormente vamos a dividir esto entre dos para que nos dé el número correspondiente. Entonces, nos dio un número 8, recordando que el número 4 es el primero, lo guardamos, leemos nuevamente otra foto, ahora el número 2. Esta foto número 2 es la bandera, entonces nos tendría que dar un número entre 32, 16, 32 y 31. Vemos que no nos da este número, entonces no lo guardamos y comenzamos de nuevo. Eh, Nuevamente el número 2. Tenemos que dar un número entre 32 y 31. Esperamos un momento a que carguen estos valores. Nos da un número 28, entonces no lo guardamos. Tenemos nuevamente la foto 2 y esto pasa nuevamente con algunas fotos. Entonces, para evitar que el video sea muy largo, vamos a saltarnos este proceso y regresamos cuando ya tengamos esta validación de fotos. Entonces leemos de nuevo la imagen 2 y regresamos en un momento. Y bueno, ahora ya tenemos nuestra variable salida a cartas de reconocimiento con el doble de los números, perdón, el doble valor de los números. Entonces, ahora lo que necesitamos es reducir este valor. Tenemos de 0 al 16. Entonces, en esta parte creamos una nueva variable que va a ser la que
eh, va a recibir a todos nuestros números. Entonces, salida de cartas en uno va a ser nuestros valores reales, por así decirlo, de nuestras cartas. Entonces, si vemos salida de cartas en uno, es el 4, 16, 3, 18 y consultamos nuestra base de datos G6. Entonces, comenzamos con 4, que es el Catrín, 16 la bandera, 3 la dama, 18 el violonchelo, y el último es el 13, el gorrito. Entonces, vemos que tenemos bien reconocidos nuestros números. Por lo que podemos empezar ahora con nuestra, con nuestro reconocimiento o nuestro juego. Eh, Esto empieza desde nuestra línea 37 y comenzamos leyendo los datos de cartones que van a ser nuestras tablillas o las figuras que van a armar nuestras tablillas en random. Y bueno, por motivos de tiempo en nuestra grabación, vamos a iniciar solamente con 20 números, como habíamos dicho. Entonces vamos a sacar estas 20 cartas y si hay 4 en línea, pues va a ganar ya sea el usuario o la máquina. Esto para hacerlo más rápido, que inicializamos nuestras tablillas entre números del 0 al 16, es decir, del gallo a, me parece que es en un momento, eh, la bandera, me parece, y eso lo consultamos en nuestra variable G6. Ok, entonces del 0 al 16, y ahora eh, cargamos nuestros datos y la plantilla del primer jugador, que es figura 3 o fig 3 y pelletín.figure. Entonces corremos esta sección y podemos ver la cartilla que nos tocó. Esto, ¿por qué lo hacemos por partes? Esto lo hacemos así debido a que tenemos un ciclo while. Entonces, hasta que no termine este ciclo while, no va a generar nuestras figuras. Este ciclo while se utiliza pues para ir rellenando e ir sacando cartas, por así decirlo, de nuestra base de datos. Entonces, ahora sí, vemos nuestras tarjetas e iniciamos nuestro juego contra la máquina. Entonces, empezamos desde cartón 1 y corremos esta sección. Como podemos ver, se nos inició efectivamente otra variable. Entonces, seleccionamos Spider y seleccionamos nuestra variable para comenzar el juego. Entonces, ¿queremos sacar una carta? Sí. Y vemos el paraguas, lo tenemos el número 5. Si lo tenemos, entonces continuamos sacando la siguiente carta, que es el bandolón. Y así continuamos. Y bueno, en esta parte tuvimos que volver a iniciar el código, ya que se nos trabó Python. Entonces volvimos a inicializar nuestra cartilla y ahora nos tocó un poco distinto. Entonces, ahora sí, continuando con el juego de la máquina, la inicializamos de nuevo y entonces eh, dividimos nuestra pantalla entre la figura 1 y nuestro juego con la máquina o Spider. Entonces, inicializamos con una pregunta si queremos sacar una carta. Esto es el inicio del while, donde si le ponemos que sí, nos saca la primera carta, que recordando, viendo nuestra carpeta G6, es el Catrín.
Entonces, ahora, posteriormente sigue la bandera, la dama, etcétera, etcétera. Lo recordaremos, pues estas fueron las fotos que sacamos. Entonces nos preguntan nuevamente, ¿quieres sacar una carta? Y le respondemos que sí. Revisamos, antes que nada, revisamos nuestra cartilla y vemos que sí, efectivamente el 4 es el Catrín, y seguimos jugando. Entonces la carta es la bandera, también nos tocó la bandera en el número 16. Eh, Mientras tanto, vamos a llevar un recuento en el Catrín y la bandera. Entonces, eh, y vamos a ir nosotros también revisando si nos toca un 4 en línea, ya sea vertical u horizontal o diagonal. Esto es importante decirlo que también se revisa en el ordenador mediante las reglas de la línea 141 a 158, donde se revisa si la máquina saca un 4 en línea o ya sea vertical, horizontal o diagonal. Entonces sacamos la siguiente carta, que es la dama. La dama no la tenemos, perdón, sí la tenemos en la última fila del lado izquierdo. Entonces, nuevamente, hasta ahora no llevamos ninguna línea y nos preguntan si tenemos el violonchelo. Esta carta no la tenemos, entonces nuevamente le ponemos a la máquina que no. Y la siguiente nos pregunta si queremos sacar una carta, entonces le ponemos que sí. Y la carta es botella. Esta sí la tenemos, entonces ya tenemos dos en una línea, que es la botella y el Catrín. Ahora nos pregunta si es lotería, obviamente no. ¿Queremos sacar una carta? Sí. La carta es el paraguas, sí la tenemos. Aún no tenemos ninguna en línea, entonces nuevamente, ¿queremos sacar otra carta? Sí. Nos ponen que es el diablo. Ahora tenemos el diablo, la botella y el Catrín en la primera línea. Lotería, no. Y le ponemos si nos pregunta nuevamente, ¿quiere sacar una carta? Obviamente que sí. Y la siguiente carta es violonchelo, tampoco. Entonces no hemos ganado. Una siguiente carta es el árbol. Esta sí la tenemos, pero no armamos la línea. Entonces, nuevamente no. ¿Quiere sacar una carta? Obviamente sí. La carta es de escalera. Sí la tenemos, pero no formamos ninguna línea. Entonces, nuevamente sacamos una carta. Y entonces aquí me equivoqué y le presioné que sí, pues que sí tenía la lotería. Entonces se nos termina el juego. Entonces vemos en nuestra figura 2 y podemos apreciar aquí las que pasaron y vemos que se nos marca con una en el centro de la figura y se nos marca frijolito. Entonces, nuevamente aquí no tenemos ningún 4 en línea, por lo tanto, eh, eh, este, no gana la máquina y ni ganamos nosotros. Entonces, nuevamente jugamos en esta parte. Voy a pausar un momento el video para iniciar nuevamente. Y bueno, reanudando la grabación, eh, nuevamente inicializamos, comenzamos un nuevo juego. Bueno, ya vimos que si le presionamos la batería, sí ganamos. Entonces, ahora vamos a intentar que gane la máquina. Se nos abre la figura. eh, entonces, esta vez solo abriremos Spider y nos pregunta, ¿quieres sacar una figura? Obviamente que sí. Sacamos el Catrín, sacamos otra figura, la bandera, la dama, y nuevamente ahora nos pregunta si tenemos 4 en línea.
Entonces, como la máquina no ha ganado, le ponemos que sí y seguimos este proceso hasta que nos marquen 4 en línea. Entonces, seguimos sacando cartas. Y vamos en la pera. Ahora nos pone que gana la máquina. Entonces abrimos la figura y buscamos el 4 en línea. Aquí es visible que hay un frijolito en la 15, un frijolito en la 11, un frijolito en la 10 y un frijolito en la 5. Por lo tanto, gana la máquina. Y aquí termina nuestro programa. Gracias por su atención. Hasta luego.